Vamos a continuar entonces y antes de continuar voy a pedirle al Señor que nos dé su palabra para que en esta segunda reflexión continuemos en el espíritu de su palabra. Y el Señor me lleva a 2 Macabeos 10:1. Dice: Judas purifica la ciudad y el templo. Entre tanto, el Macabeo y los que le seguían, protegidos del Señor, recobraron el templo y la ciudad, y demolieron los altares que los gentiles habían erigido en las plazas, y asimismo los templos de los ídolos. Y habiendo purificado el templo, construyeron un altar nuevo, y sacando fuego por medio de unos pedernales, ofrecieron sacrificios a los 2 años después que entró a mandar Judas, y pusieron el altar del incienso, las lámparas y los panes de proposición. Ejecutado esto, postrados por tierra, rogaban al Señor que nunca más los dejase caer en semejantes desgracias, y caso que llegasen a pecar, los castigase con más benignidad, y no los entregase en poder de hombres bárbaros y blasfemos. Y es digno de notar que el templo fue purificado en aquel mismo día en que había sido profanado por los extranjeros, es decir, el día 25 del mes Casio. En efecto, celebraron esta fiesta con regocijo por espacio de 8 días, a manera de la de los tabernáculos, acordándose que poco tiempo antes había pasado esta solemnidad de los tabernáculos en los montes y cuevas a manera de fieras, por cuyo motivo llevaban en las manos tallos y ramos verdes y palmas en honor de aquel Señor que les había concedido la dicha de purificar su templo. Y de común consejo y acuerdo decretaron que toda la nación judía celebrase esta fiesta todos los años en aquellos mismos días. Por lo que toca a la muerte de Antíoco, llamado Epífanes, fue del modo que hemos dicho. Palabra de Dios. Le damos gracias al Señor siempre por su palabra. Y yo les contaba que en el principio de esta reflexión iba a terminar lo que habíamos comenzado con la Eucaristía. Entonces la parte que yo quería cerrar de esta primera reflexión en la Eucaristía es que nosotros debemos centrarnos en una concepción verdadera y profunda del conocimiento de lo que es la Eucaristía, para que no se convierta en esa misteriosa partícula de pan que recibimos en la misa y que creemos que está vivo allí, pero no entendemos el misterio entero, lo que estamos consumiendo. Porque cuando consumamos esa Eucaristía es mucho más diferente si nosotros estamos consumiendo la historia de un pueblo entero, la historia del pecado original. Estamos consumiendo la misericordia de Dios al hacerse hombre. Estamos consumiendo el descubrimiento de lo que es la violencia del pecado. Estamos consumiendo el descubrimiento de lo que es la esperanza en la resurrección. Estamos descubriendo lo que es el acto más grande de reparación. Y entonces, teniendo todo esto en conciencia sobre lo que es la Eucaristía, se nos enriquece la presencia eucarística. Porque es muy bien que una persona en fe, sin saber absolutamente nada, crea que Dios está vivo en la Eucaristía, que esa es la verdadera presencia de Dios, y la consuma. Eso está muy bien. Pero qué bueno sería que por intermedio de la riqueza que el Espíritu Santo nos trae, nos dé aún una concepción más profunda de ese misterio eucarístico, y entonces el alimento que recibimos y la fuerza que ese alimento nos da va a ser superior, va a ser mucho más grande. Y entre más fuerza eucarística recibamos, más fuerza de Jesús hay en nosotros. Y la fuerza de Jesús en nosotros no es para que nosotros la acumulemos para nuestra propia gracia y gloria, sino para que nosotros le seamos el servicio de Dios que vinimos a hacer, para que nosotros seamos esos verdaderos instrumentos de Dios. Entonces, ¿cómo se concibe esto? El Señor dice: hoy, en un año eucarístico como este, debemos entender este misterio. Si nosotros queremos saber
cuánto de Jesús hay verdaderamente viviendo dentro de nosotros, entonces debemos darnos cuenta cuánta hambre tenemos por la Eucaristía, cómo estamos de hambriados por Jesús. Si no tenemos hambre eucarística, es porque nos estamos consumiendo a nosotros mismos y estamos viviendo de nuestro propio amor propio, del amor nuestro. De eso estamos viviendo. No necesitamos el amor de Dios. Y por esa razón es tan importante descubrir en nosotros el hambre eucarística que tengamos o no tengamos. Si nosotros, por católico que seamos, por fervorosos que seamos, por muy buenos que queramos que somos, si nosotros no tenemos hambre eucarística, todo lo que estamos haciendo es vano, porque no nos estamos alimentando el alma. ¿Y de qué sirve todas las prácticas religiosas si en un momento dado te mueres y el alma no resiste la luz de Dios? Y sucede como cuando usted prende un bombillo en una habitación que está oscura, y cuando se prende la luz se encuentra un ratón allí. ¿Y qué hace el ratón cuando ve la luz? Corre a la oscuridad a esconderse. Y eso le pasaría al alma que está desnutrida, no resiste la luz de Dios. Y eso le pasa al alma que no se ha alimentado verdaderamente con la Eucaristía. Así de que el hombre no solamente, ustedes se acuerdan del hombre rico del Evangelio, lo vuelvo a traer como ejemplo, no era suficiente cumplir esos mandamientos. Él dijo que cumplía todos los mandamientos. Era que tenía que agregarle a eso, dejar todo y seguir a Dios. Y entonces, ¿qué quería decir eso? Para dejarlo todo, tenemos que dejar de alimentarnos de nuestro propio amor e ir a alimentarnos totalmente con el amor de Dios eucarístico, en la presencia eucarística. Y ese amor de Dios se descubre cuando realmente usted vaya a la iglesia y esté necesitando esa Eucaristía. Usted siente que ese es un alimento. Usted siente que cuando consume la Eucaristía, usted recibe ese gozo, esa paz y esa fortaleza de Dios. Y ese alimento va creciendo cada día hasta el punto de que ustedes conocen la historia de muchos místicos de nuestra iglesia que se alimentaban tan solo de la Eucaristía hasta por 50 años, que no comieron nada ni tomaron nada y solo consumieron Eucaristía. Ese es un amor absoluto a Dios. Y eso no estoy diciendo que debemos alcanzarlo todos durante esta vida, porque esas son almas que Dios escoge en una manera especial. Pero sí debemos pedirle al Señor en este año eucarístico que nos dé la gracia de tener hambre eucarística, para que en esa forma nosotros entendamos de que eso es lo único que va a llevar a alimentar nuestra alma. Lo único. No hay nada que alimente el alma como la Eucaristía. Y por eso, como les hablaba anoche, esa Eucaristía, ese misterio que es invisible, que viene a sanar las llagas del alma que son invisibles, esa Eucaristía es la que reconstruye todo eso que hemos destruido con el pecado. Y es lo que nos puede llevar a nosotros a tener la suficiente luz y salud espiritual para poder entrar al reino de Dios y encontrarnos con ese Jesús vivo ante su trono, preparados para resistir ese momento. Cuando ustedes leen las oraciones a San Miguel Arcángel, hay un momento que dice: San Miguel Arcángel, protégenos para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios. Dice así en una de las oraciones de San Miguel Arcángel, que es el abogado en ese momento de la muerte. ¿Y qué sucede con eso? Es que nosotros todos nos vamos a encontrar con Jesús y Él es nuestro juez. Y para encontrarnos con Él tenemos que habernos alimentado de Él. Usted se puede haber imaginado encontrarse con Jesús sin haberse alimentado de Él. No lo resiste a Él, porque Él no ha habitado en usted. Y entonces usted, como instrumento de Dios, no se funde en el amor de donde salió, sino que ese amor de donde salió es rechazado por su propia alma, porque el alma no se identifica con su esencia ni con su origen, porque escogió una esencia que no era y decidió un destino que era incorrecto, que es la oscuridad. Y por eso no podemos sentirnos muy cómodos y darnos por aludidos de que nuestras prácticas religiosas son lo suficiente para considerar que nos están alimentando el alma. El alma se alimenta, para nosotros los católicos, que se nos ha sido dado el don eucarístico, se alimenta de la Eucaristía. Y la Eucaristía misma le va a dar a usted la sabiduría y el poder para adquirir
todas las devociones y todas las prácticas religiosas necesarias, porque va a tener discernimiento y va a saber exactamente con qué santos comulgar en un momento dado, con quién unirse en batalla espiritual para derrotar el demonio en áreas de la familia, por dónde atacar para superar los vicios y aumentar las virtudes. Y todas estas áreas se tienen que lograr con el alimento eucarístico solamente, porque si usted no tiene concebido, mire lo más horrible que puede pasarle a un alma católica cuando muere, es encontrar todas las Eucaristías que desechó, que despreció. Hay gente muy católica que se levanta muy temprano y se gasta 1 hora en el baño, otra hora desayunando, otra hora viendo una telenovela o hablando por teléfono, y a esa hora y durante ese tiempo, a pocas cuadras, o ya digamos así sea media hora, estaba el Señor en persona trayendo el pan de vida para dárselo a su pueblo. Y uno prefirió quedarse en la casa comiéndose el pan de su propia humanidad, envenenándose, porque nada de eso le da vida eterna a uno. En cambio, lo que están sirviendo a pocas cuadras de la casa o a la distancia que sea, eso sí da vida eterna. Y por eso es que nosotros debemos entender dónde está la vida para nosotros. Y la vida nuestra está en Eucaristía. Entonces yo les hablaba antes de lo que estamos viviendo en este año eucarístico y de indulgencias plenarias. La razón por la cual estamos viviendo esto es porque nosotros estamos enfrentados a una vida que cada vez va a ser más complicada de vivir como hijos de Dios. Los del mundo cada vez van a gozar más. Ustedes han visto cuando el arca de Noé, ¿qué estaba pasando? Que todos estaban bailando, casándose en las fiestas más increíbles, mientras que ya venía el diluvio. ¿Y qué sucede ahora? No es que yo vengo aquí a anunciarles a ustedes que vienen no sé cuántas tragedias naturales, de catástrofes. Eso no es. El Señor dice, las catástrofes siempre han estado en la tierra, porque la naturaleza está sufriendo los dolores de parto. Lo que estoy diciendo, lo que anoche les decía, y lo repito para cerrar esta parte de la Eucaristía, es que nosotros, si no nos alimentamos bien con la fuerza que Dios nos da en la Eucaristía, como cristianos católicos comprometidos que somos en la fe, no vamos a poder resistir las acechanzas del diablo, no solamente para aguantarnos la perversión de este mundo tan horrible al verla y verla en parientes nuestros que se degeneran, sino también para poder discernir espíritus, porque ¿cómo vamos a saber quién viene a hablar en el nombre del Señor? Mire, uno de los ataques más graves de estos tiempos, ¿cuál es? La proliferación de información sobrenatural. Ese va a ser uno de los más grandes ataques. ¿Por qué? Porque eso ataca el orgullo y la curiosidad del católico. La gente por naturaleza del pecado original es curiosa. Nosotros somos curiosos. Ustedes fíjense en que Eva, ¿qué hizo? Se fue a agachar sus oídos donde la serpiente para que le contara lo que estaba oculto. Eso es cuando uno va a que le lean las cartas, cuando llama a un psychic, cuando el horóscopo, todas esas cosas son Eva agachando sus oídos a la serpiente. ¿Qué sucede cuando una persona está obediente a Dios, sigue las cosas de Dios y ya no practica cosas raras, ya no está practicando ni yogas, ni reikis, ni llama psychics, ni le leen las cartas, ni la mano, ni nada de eso, sino que ya está obedeciendo a Dios? Pues entonces de repente su curiosidad lo lleva a irse a buscar toda clase de mensajes sobrenaturales. Entonces si le dicen, por allá en tal parte hay una señora que recibe mensajes de la Virgen, ¡boom! Está lleno eso allá, no hay dónde parquear los carros y todo está allá lleno. Y no es que yo diga que eso sea malo, porque el Señor habla a través de nosotros, y el Señor tiene videntes, el Señor tiene profetas, el Señor tiene instrumentos para hablar y manifestarse. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, ¿cómo hace para saber usted que ese vidente está verdaderamente escogido por Dios y que es de Dios y que ese mensaje es de Dios? Mire que el Señor me da a mí 3 fórmulas. Una se llama una obsesión mística. Hay gente que tiene obsesiones místicas, o sea, rezan mucho, leen muchas cosas místicas, saben muchas cosas de Dios y terminan obsesionándose. Y tienen una obsesión mística, ven, oyen cosas que no existen y terminan creyéndoselas. Y encima de todo se las hacen creer a todos los demás. Entonces esa es una obsesión mística y eso es un trabajo del diablo dentro de la fe. Y esos instrumentos se convierten en instrumentos del diablo con un idioma perfectamente espiritual.
y dan mensajes de Dios y se conocen los secretos de todas las cosas y hablan así, 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 y todo eso no viene de Dios. Lo otro es las enfermedades mentales. La iglesia llama mucho enfermo mental. ¿Por qué? Porque el enfermo mental encuentra descanso en lo sobrenatural, porque no encuentra paz en lo natural, porque lo natural lo tiene afectado por su enfermedad mental. Entonces, ¿qué hace el enfermo mental que es católico, por ejemplo? Dentro de la iglesia empieza a alimentarse con mística, y entonces empieza a meterse en campos, a explotar campos completamente ajenos a su conocimiento, pero los adopta como propios para poderse vestir con ellos y escaparse a través de ellos. Y entonces adopta un lenguaje espiritual y habla en lenguaje sobrenatural. Y también puede aparecer como un instrumento de Dios, y la gente empieza a seguirlo también, y ya se pueden imaginar el desastre en que eso termina. Luego, lo tercero, que es una de las cosas más comunes, es el ladrón y el mentiroso, que viene a contar historias para sacar dinero. Entonces, esos son tres elementos muy comunes de estos tiempos, siempre han existido, pero este es el tiempo de la cosecha, donde pululan por millones. Entonces, ¿cuál es la única fórmula para tener ese discernimiento de espíritus? El Señor dice: mis ovejas conocen mi voz. ¿Y cómo aprendemos a conocer la voz del pastor? De la única manera que usted va a saber qué espíritu habla a través de esa persona que está hablando, es si usted se ha sentado el suficiente tiempo a los pies del Santísimo. Si usted ha gastado tanto tiempo a los pies del Santísimo que ya le distingue la voz al pastor. Si usted se ha preparado también para comulgar, que el Señor vive en usted y usted tiene la presencia eucarística en usted y nadie lo puede engañar. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿de dónde viene la sabiduría para estos tiempos? ¿Y por qué nos está preparando el Señor dándonos indulgencias plenarias otra vez? Y dicen una cosa: las indulgencias plenarias se ganan una vez al día. Y uno dice: pero ¿cómo así? Si yo hoy recibo indulgencias plenarias, me quedan perdonados todos mis pecados de toda mi vida. Entonces, ¿para qué las va a buscar mañana otra vez y durante un año todos los días? ¿Qué quiere decir esto? Miren, resulta de que usted recibe indulgencias plenarias hoy, pero nosotros estamos en una batalla muy horrible, que es a vida o muerte, y es la batalla con Satanás. Entonces, ¿qué sucede con esto? El diablo quiere atentar contra usted completamente, porque él, si usted encontró la gracia, él lo va a traer a dañársela, ¿cierto? Que ¿dónde se va a ir el diablo si no al sitio que está limpio? A dañarlo. Entonces, mañana usted entra en un territorio de pecado, pero está viviendo en un año de indulgencias plenarias. Cuando usted vaya a la iglesia o rece un rosario, o visite al Santísimo, o lea la liturgia de las horas, que son todas las formas en que este año se ganan las indulgencias plenarias, cuando usted haga eso y ofrezca eso por las indulgencias plenarias, tiene que entrar en comunión con la iglesia purgante también, y ofrecer las indulgencias plenarias de ese día por las almas del purgatorio, porque debido al pecado en que usted ha vivido y todas las malas prácticas de su vida, usted ha encontrado también situaciones en las cuales usted ha afectado a otras almas y ha evitado que muchas personas que están en el purgatorio por consecuencia de pecados de antepasados no se puedan liberar del purgatorio, porque usted no proveyó la posibilidad de que ellos se liberaran. Así de que nosotros con las indulgencias plenarias hacemos obras inmensas para las tres iglesias. Primero, apoyamos la iglesia del cielo, porque nos volvemos instrumentos de los ángeles de Dios que tienen todas estas misiones en la tierra con las almas. Segundo, nos ponemos aliados a las almas del purgatorio que necesitan subir al cielo para ser esas fuerzas angelicales que llegan a servirnos a nosotros en la iglesia militante. Y tercero, nos centramos como soldados de Cristo para poder defender el territorio de almas que Dios nos dio a cada uno. Entonces, por eso las indulgencias plenarias son como una escoba que tenemos para todos los días durante este año estar barriendo el piso y sacando todo lo malo que hay para caminar por un territorio limpio. Eso es lo importante. Entonces, acordémonos de esto, para que nosotros podamos concebir el regalo que Dios nos está dando este año, para fortalecernos para lo que nos vamos a enfrentar a partir de este año. Tenemos que darnos cuenta qué es la Eucaristía. Y cuando la recibamos, después de que usted comulga, usted viene a comulgar acá, cuando camina con esa Eucaristía hacia allá, acuérdese, el Santísimo está expuesto en usted.
Está tan expuesto que los ángeles de Dios adoran al Señor. Imagínense ustedes esto. ¿Por qué Satanás se rebeló a no servir? Porque sabía que ellos mismos, los ángeles de Dios, cuando nosotros comulgamos, estamos llenos de ángeles alrededor que están adorando a Jesús, que lo llevamos acá después de que comulgamos. Ustedes se pueden imaginar esto. Piense bien, ¿cuántos pasos puede dar usted con Jesús expuesto en su corazón? ¿Cuántos pasos da después de que comulga? La mayoría de la gente no alcanzan a llegar a la banca donde estaban con el Señor. Se les va, y no es que Jesús se le vaya de su corazón, no, el misterio eucarístico, la Dios Eucaristía. ¿Por qué? Porque cuando usted da la vuelta y se va para allá, ya se metió en usted mismo otra vez. Ya usted está metido en su mundo por allá, los pensamientos le llegaron para lo que va a hacer, esto y lo otro, está mirando a fulano, está mirando la nariz al sacerdote y esto y lo otro, y ya a usted se le fue ya el Señor. Cuando uno recibe la Eucaristía y sabe lo que recibió, después de recibirlo, ustedes han visto un sacerdote bien santo, o una monja bien santa, o un ministro de Eucaristía bien santo llevar la Eucaristía a un enfermo. Usted sabe que la llevan, ¿cierto? Porque van así, van en un estado en que no son ellos, sino que uno sabe que llevan al Señor ahí. Hay veces que uno ve ministros de la Eucaristía que llevan al Señor y están hablando de fútbol y están hablando de no sé qué, llamando por el celular y con el Señor acá. Los llevan para un enfermo y van comiendo chicle y de pronto hasta toman gaseosas y todo esto con el Señor acá, los llevan para un enfermo. Imagínese usted los desastres tan horribles que es eso. Gente que entra a la iglesia y no se inclina ante el tabernáculo, pasan 20 veces y ni siquiera se dan cuenta que Él está ahí. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Qué estamos haciendo con la Eucaristía? Y después de que comulgamos, acordémonos de esto. Cuando usted sale con esa Eucaristía dentro de usted, ¿qué va a hacer con ella? Usted vino solamente a beneficiarse usted y vino a sentirse bien. Yo voy a la iglesia todos los días y comulgo y ya como que cumple con eso. Entonces ya como que se siente que hizo algo bueno y se siente como que está protegido y está como en obediencia, está haciendo muchas cosas buenas. ¿Y usted cree que eso es lo que es la Eucaristía y eso es lo que es nuestra fe? Nada que ver con eso. La fe es que nosotros somos un soldado. Si usted viene a recibir la Eucaristía, es para que se vaya a batallar con ella. ¿Qué dice al final de la Eucaristía el sacerdote? Vete en paz a servir al Señor. Eso es lo que dice cuando termina la Eucaristía. O sea, usted sale del batallón a servir al Señor allá en el campo de batalla, por las almas. Jesús hace el trabajo. Cuando una persona se va con Jesús expuesto en su corazón, el Señor va a hacer todo el trabajo. Lo único que tiene que hacer usted es ser tabernáculo. Eso es lo que tiene que ser. Lleve al Señor, que el Señor hace el trabajo. Usted váyase ahí y preocúpese de rezar, de meditar. Cualquier pensamiento malo que le llegue, dice Jesús, tú estás aquí conmigo, no permitas que esto se quede. Vete de mi lado, Satanás. Cualquier cosa, ve una persona triste, Señor, tú que estás aquí en mi corazón y que te llevo expuesto, sana la tristeza a esta persona. Y el Espíritu Santo lo sigue inspirando y lo sigue inspirando y lo sigue inspirando y sigue intercediendo con ese Jesús vivo acá y lo lleva, le debe durar todo el día. La cristificación del hombre es lograr que la Eucaristía todo el día actúe a través de usted. Eso es ser perfecto eucarístico. Obviamente que para eso tenemos que trabajar poco a poco. Pero piense usted en esto. Cuando usted comulgue la próxima vez, concéntrese a ver cuánto es capaz de caminar con Jesús ahí. Y se va a dar cuenta lo tanto que nos falta. Entonces tenemos que empezar a hacer eso. Y este es el año de las gracias. Si alguna vez va a recibir usted una posibilidad grande de lograr eso, es este año. Primero porque tiene las indulgencias plenarias y segundo porque tiene el año de gracia eucarístico que está vibrante en nosotros, que el Señor nos lo dio para que entendiéramos el misterio eucarístico. Y por eso se llama el año de la Eucaristía, para que entendamos el misterio eucarístico, porque nuestra Iglesia Católica no conoce la Eucaristía y estamos perdiendo gracias en todo momento. Esto, para terminar ya, les voy a contar lo que el Señor me explicó sobre Getsemaní. Miren que si nosotros no logramos, como les dije anoche, tomar estas escrituras y llevarlas a nuestros huesos y caminar con ellas en nuestra pequeña vida cristiana y hacerla parte de nuestra vida, de nada nos sirve conocer nada de Dios, porque todo lo que está escrito y revelado para que cada uno
viva en obediencia a Dios, de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Entonces no es para tenerlo como enseñanza, sino para tenerlo como arma con la cual se defiende el territorio que se nos ha sido dado. Entonces el Señor me habla de Getsemaní. Cada parroquia tiene un radio específico de almas que cubre, y no solamente las almas católicas, también cubre todas las almas que hay ahí, así sean ateas, musulmanas, budistas, lo que sean. Toda la gente que vive en el radio de esta parroquia, que es un radio espiritual. Pero fíjese que materialmente también cada parroquia tiene un territorio, ¿no es verdad? De determinada cantidad de cuadras y bloques y todo eso que pertenecen a esta parroquia, porque las demás pertenecen ya a otra parroquia. Entonces ese territorio también existe en el campo espiritual. ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo hacemos nosotros para revivir Getsemaní? ¿Cómo hacemos? Ese jardín donde Jesús hizo su última oración, donde lo arrestaron. Mire, Jesús, ¿a quién se lleva inmediatamente al lado de él en Getsemaní? 3 apóstoles, San Juan, San Pedro y San Santiago, y les pide que no se duerman. Y regresó 3 veces a ellos a decirles que no se durmieran, porque si se dormían caerían en tentación. ¿Y qué quiso decir el Señor con eso? Él no les pidió que hicieran nada, absolutamente nada más, a que no se durmieran. Fue lo único que les pidió. ¿Les pidió algo otra cosa? No. Entonces, ustedes saben que ellos no tenían el Espíritu Santo todavía. Ellos no alcanzaron a entender ni a cumplir lo que Jesús les pidió. Pero nosotros sí lo recibimos ya. Entonces, ¿cuál es Getsemaní? Jesús en el tabernáculo de cada parroquia, de su parroquia, en sus hombros eucarísticos lleva el peso de todas las almas de esa parroquia. ¿Y quién es usted cuando se va a visitar al Santísimo? Usted es Juan, Pedro y Santiago. Eso es lo que es usted. Pero con la diferencia de que usted sí tiene el Paráclito y no se va a dormir como ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace? No tiene que hacer mucho. Todo lo que tiene que hacer es entrar allá y decirle al Señor: aquí estoy, mi amo, mi Señor, mi Rey, mi Redentor. Vengo a acompañarte para que tú y yo en este momento de visita carguemos juntos todas las almas que tú cargas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Y qué hace Él? Te presenta ante el Padre Celestial y a través de ti intercede por todas las almas de esa parroquia, porque tiene un testigo allí que el Padre Celestial puede usar para salvar a la gente que está en ese territorio. Si alguna persona iba a cometer un pecado mortal, es posible que por usted estar visitando al Santísimo en esa hora no lo cometa. Alguien iba a abusar a un niño, alguien iba a robar, alguien iba a matar, alguien iba a hacer algo horrible en el radio de esa parroquia, y no sucede por la gracia que el Padre le da, por el testigo que está ahí intercediendo con Jesús por el bienestar de las almas. Y ese es Getsemaní de hoy. Y por eso, con mucha tristeza, yo, viajando por dentro de la Iglesia Católica en muchos países, le preguntaba al Señor en Roma una vez, le decía: Señor, ¿qué pasa con todos estos monasterios que se están cerrando? Comunidades enteras que se están acabando, que fueron tan santas por tantos siglos. ¿Qué va a pasar con nuestra iglesia? Y el Señor me mostró a mí y me dice: nunca Dios permitirá que las puertas del infierno prevalezcan sobre la iglesia. Nunca. Sí. Y miren lo lindo que el Señor me mostró. Me mostró que todos los monasterios que han cerrado, ¿sabe cómo se han reemplazado? Con las capillas de adoración perpetua. Cada capilla de adoración perpetua representa lo mismo que representaban 20 o 30 monjas que entregaron su vida para interceder por el territorio de almas que le correspondía a ese convento o a ese monasterio. Ahora que no tenemos eso, que se están acabando, cada capilla de adoración perpetua que está 24 horas allí, si tiene el guardián de la Eucaristía de cada hora, es el equivalente a un monasterio entero. Y miren ustedes esto, lo más increíble de todo. Dice el Señor: una monja que entrega toda su vida a Dios y se va para el monasterio, muy bien, un sacrificio increíble, y están adorando al Señor, y eso fue lo que Dios hizo con la iglesia por siglos. Pero hoy estamos en un momento muy diferente, porque la guerra es tenaz, estamos en el último momento. Entonces, ¿qué sucede? Para que el golpe más duro que le puede dar Dios, permitiéndolo a través de sus hijos en la iglesia, a Satanás, es tomar, por ejemplo, un carpintero que trabaja 12 o 13 horas al día por allá haciendo camas y sillas y de todo esto, y luego va y se acuesta.
y se levanta a las 2 de la mañana y se va a hacer su hora de oración perpetua entre 2 y 3 de la mañana. ¿Usted se puede imaginar la derrota tan espantosa que eso es para Satanás? Lo que hace el Señor en esa hora a través de ese carpintero, no está escrito lo inmenso que es, porque eso es una verdadera entrega de amor a Dios, una verdadera visita a Getsemaní. Eso sí que es. Jesús hace maravillas con ese carpintero. Le dice al Padre: Padre, este carpintero que trabajó 12 horas hoy tiene esta hora para nosotros, y en esta hora pido misericordia para toda esta gente que se está emborrachando allá, fornicando, que se está perdiendo, este borrachito que sale del bar y que se va a matar en la esquina, todos estos de acá. Y ese carpintero puede salvar todas esas almas de cosas espantosas. Ahora, ese es el nuevo monasterio de hoy, esa es la nueva iglesia, y así nos estamos desarrollando. Y des en cuenta, cierran iglesias en Norteamérica por todas partes, en Canadá y Estados Unidos cierran y cierran porque no hay sacerdotes supuestamente. Pero váyase usted para Latinoamérica, la India, la China y el Medio Oriente, y todos los días abren más iglesias. Lo que pasa es que esa es la forma en que las olas del mar, del Espíritu de Dios, se mueven en el océano de su amor. Van para acá, van para allá, pero la iglesia está viva y seguirá viva. Entonces, cuando nosotros veamos que los niños se mueren de hambre en algunos lugares del mundo, acordémonos de esto. Es muy bueno que nos acordemos de orar por ellos y que hagamos todo lo posible por alimentarlos. Pero ¿sabe por qué se están muriendo de hambre ellos? Porque están reparando por los niños que comen tanto en los países donde sobra la comida, por la glotonería de los otros. Tenemos que orar aún más por los niños que tienen tanta comida, porque esos sí que están en peligro de condenarse. Los niños que se están muriendo de hambre son almas víctimas y entran derecho al cielo. Pero los niños que tienen tanto juguete y tanta comida, esos son los que están en peligro, y tenemos que orar mucho más todavía por ellos. Eso no quiere decir que no vamos a ayudar al que está muriendo porque es alma víctima, no, pero está para que entendamos lo contradictoria que es esta vida. Por eso la gente que es soberbia y que es egoísta dice: ¿cómo es posible que Dios permita que tantos niños se mueran de hambre? ¿Dónde está Dios? Pues que el misterio de la vida es totalmente diferente a lo que nosotros entendemos. Dios presenta una ironía para el hombre dentro de su perfección. Él permite esas cosas porque unos reparamos por los otros. Hay unas familias enteras que son almas víctimas reparando por todas las almas que están en el purgatorio, la familia de ellos. Entonces una familia entera viven las cosas más horribles, pero cuando muere cada uno de ellos entra donde el Señor con 20 o 30 almas. Y es para la vida eterna. Por eso este mundo temporal nunca nos debe confundir, porque lo que hay en esta vida temporal es totalmente lo opuesto a lo que nosotros esperamos, totalmente lo opuesto. Por eso esa es la sorpresa que se lleva el alma cuando se encuentra con el Señor. Dice: todo lo que hice fue perder mi tiempo en mi vida, porque todo lo que hice fue enamorarme del mundo y buscar cosas en el mundo, cuando Dios me dijo todos los días: no te enamores de las cosas de este mundo, no te adores a ti mismo ni a ningún ser humano, no te apegues a la gente. Hay personas que pierden al esposo o a la esposa o a un hijo o lo que sea y se mueren. ¿Por qué? Porque no tenían su ancla en el océano de Dios, la tenían puesta en el océano, en la carne del otro. Entonces, ¿qué pasó? Se murieron, se destruyeron, se acabaron, porque todo el amor es amor propio. Soy yo el que estoy sufriendo, es a mí el que me lo hicieron, eso es todo mío. Y por eso naufragan los barcos del amor, naufragan las almas en el océano del egoísmo. Por eso el Señor nos pide a nosotros que entendamos este misterio. Para cerrar ya y termino con la reflexión eucarística, pidámosle al Señor en este año que nos dé un conocimiento profundo de la responsabilidad que tenemos de recibir una Eucaristía que está viva también en el conocimiento de nuestra alma, sentidos, instintos, corazón, mente, de todo nuestro ser. Que no es solamente un conocimiento que dice: yo sí creo que Jesús está vivo en la Eucaristía, yo sí creo, pero ¿qué se gana con creer? Sabemos que el diablo también cree, los satánicos creen. Mire, si nosotros tuviésemos la creencia tan fuerte que tienen los satánicos en la Eucaristía, sería muy diferente lo que haríamos. Mire cómo creen los satánicos que se roban la Eucaristía para hacer brujería. ¿Cómo creerán? Entonces el diablo cree que Jesús está vivo en la Eucaristía. Entonces no es suficiente creer, no es suficiente.
Lo que es que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer con lo que se nos es dado. No es suficiente para un soldado decir: yo sé que tengo armas. ¿Y qué se gana? Si tiene que también saber dispararlas, y también tiene que saber cuándo dispararlas, a quién disparárselas y en qué momento actuar de una forma u otra con sus armas. Y por eso es que nosotros con la Eucaristía no solamente tenemos la necesidad de creer que es Jesús vivo, pero también la necesidad de saber qué es lo que somos llamados a hacer con ella. Así de que Jesús eucarístico viva en nosotros en plenitud y nos convierte en soldados verdaderos de la iglesia. Cierro con eso la reflexión de la Eucaristía.